Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un cordial saludo, en especial al profesor Jairo Hernán Díaz y a mis demás compañeros pertenecientes al programa de Ciencia de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Por medio de este espacio y para cumplir con la actividad final de la asignatura Gestión Documental, expondré las diferentes etapas que tiene un PGD. Ante todo, ¿qué es un PGD? Un PGD es un programa de gestión documental que se define como el conjunto de las instrucciones en las que se detallan las operaciones para el desarrollo de los procesos de la gestión documental. Según el Archivo General de la Nación, el PGD es un documento estratégico de la gestión documental en el cual se establece para la entidad las estrategias de corto, mediano y largo plazo. Para iniciar los sistemas de gestión documental tenemos como primero la producción. La producción es la creación, el origen y el diseño de los formatos y de los documentos conforme al desarrollo de las funciones propias de cada entidad o dependencia. La producción es la creación del diseño y de los documentos. También es el medio y técnicas de producción y de impresión de cada documento. Es la determinación y la selección de soportes en el cual se va a crear la información. Dícese que la normatividad de la producción, primero, es la identificación de dependencias productoras que tiene la entidad. Después, definición de tipologías documentales conformes a los formatos y formularios regulados en los manuales de procesos y procedimientos e identificados en la tabla de retención documental. También se hacen las directrices relacionadas con el número de las copias, el control de la producción de nuevos documentos y la determinación de la periodicidad de la producción documental. Esa es la normatividad de la producción documental. El segundo sistema es el de recepción de documentos. Recepción de documentos es el conjunto de operaciones de verificación y control que una institución debe realizar para la admisión de los documentos que son remitidos por una persona natural o jurídica. Se dice que el objetivo de la recepción de documentos es recibir los documentos que llegan de las diferentes dependencias en la oficina. Y también garantiza que su direccionamiento y entrega se realice de forma correcta en el menor tiempo posible. La función de la recepción es primero recibir los paquetes y confrontar que las guías seleccionadas en el formato de planilla de la guía coincida con el número de paquetes físicos entregados. Firmar el formato de entrega, abrir con cuidado cada uno de los paquetes, quitar todo elemento metálico que contenga, organizar los documentos teniendo en cuenta el orden como va en la guía y apilar de forma cronológica los documentos recibidos y pasar el paquete adecuadamente a la zona donde indique la orden de llegada. El tercer sistema de distribución de documentos son todas aquellas actividades que se realizan con el fin de garantizar que los documentos lleguen a su destinatario. Las actividades están directamente relacionadas con el flujo de los documentos al interior y al exterior de la entidad. Los requisitos de la distribución de documentos internos es identificación de dependencias, enrutamientos de documentos a dependencias competentes, registro y control de entrega de documentos internos y la distribución de documentos externos es la identificación de dependencias destinatarias, la clasificación de las comunicaciones, la organización de documentos en buzones o en casilleros, el enrutamiento de documentos a dependencias mal direccionadas y el registro de control de entrega de documentos recibidos. Como cuarto sistema tenemos el trámite de documentos. Esto es el curso del documento desde su producción o recepción hasta el cumplimiento de su función administrativa.
Este cumple con dos fases o dos procedimientos, que es la recepción de la solicitud y la respuesta de la solicitud. Algunas tareas o algunas funciones que cumple la recepción de la solicitud es la confrontación y la diligenciación de planillas de control y la ruta de trámite. También está la identificación del trámite que se va a realizar respecto a la solicitud que se hace, la determinación de competencias según funciones de las dependencias y la definición de los periodos de vigencia y tiempos de respuesta. La respuesta como funciones tiene el análisis de antecedentes y compilación de información, la proyección y preparación de respuesta y los trámites a que haya lugar con la producción de documentos hasta la acumulación del asunto. O sea, en la respuesta tienen que abarcar todo lo que había en la solicitud. Seguimos con organización de documentos. Es el conjunto de acciones orientadas a la clasificación, ordenación y descripción de los documentos de una institución como parte integral de los procesos archivísticos. Clasificación de los documentos. Es el proceso mediante el cual se identifican y establecen las series que componen una agrupación documental, que son fondo, sección y subsección, de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de cada identidad. En este punto se contempla la identificación de unidades administrativas y funcionales y la aplicación de la tabla de retención o valoración documental. El segundo es ordenación documental. Esta es el orden reuniendo los elementos o unidades de un conjunto relacionados unos con otros, de acuerdo con la naturalidad orden establecida con la autoridad. Los diversos tipos de ordenación toman el nombre de unidad que se elige para determinar dicho orden. Ejemplo, si elegimos, la fecha, tendremos el orden numérico. Entonces, sería organizarlo de forma cronológica. Dice que una de las actividades que realiza la ordenación documental es la conformación y apertura de expedientes, determinación de sistemas de ordenación. Los sistemas de ordenación son cronológicos, numéricos, creo que son como los mismos, alfabéticos y mixtos. Como último está la descripción documental, que es el proceso de análisis de los documentos de un archivo o de sus agrupaciones, en el cual nos permiten su identificación, localización y recuperación de la información para la gestión o la investigación. Las actividades que realiza la descripción documental es el análisis de información y extracción de contenidos, el diseño de instrumentos de recuperación como guías, inventarios o catálogos y la actualización permanente de instrumentos. Aquí manejamos mucho lo que es la tabla de retención documental o valoración documental, ya que estos son un listado de series y de tipos documentales producidos o recibidos por una unidad administrativa en cumplimiento de sus funciones, a los cuales se les asigna el tiempo que deben permanecer en cada una de las fases del archivo. Después de esto sigue la consulta de los documentos, que es otro sistema del GPD. Consulta de documentos hace referencia al acceso a un documento o grupo de documentos con el fin de conocer la información que contiene. Esta tiene tres estrategias o tres fases, que son la primera, la formulación de la consulta. O sea, aquí se determina la necesidad para precisar la consulta, se determina la competencia con la cual va a ser la consulta, las condiciones del acceso, la disponibilidad de información en términos de restricciones o reservas por conservaciones y el reglamento de consultas. También tenemos la estrategia de búsqueda,
que es donde encontramos la disponibilidad de los expedientes, de las demás fuentes de información, establecimientos de herramientas de consulta y una rápida ubicación de los documentos. Después de esto sigue la respuesta a la consulta. La respuesta a la consulta es la atención al usuario que deben brindar los bibliotecarios, los archivistas o aquel que esté en el puesto de búsqueda. Una buena infraestructura de servicios de archivo, tener un sistema de registro y control de préstamo, formatos, implementación de medios manuales o automáticos para la localización de la información. Otro es la conservación de documentos, conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para garantizar la integridad física. Conservación de documentos es el conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para garantizar la integridad física y funcional de los documentos de archivo sin alterar su contenido. Dice que para esto debemos tener una buena ubicación del archivo, buenas estructuras, una buena capacidad de almacenamiento, de distribución, bastante estantería para mantener pues los documentos organizados y una buena distribución de las mismas. En pocas palabras, tener bien ambientado el lugar mobiliario. Dice también que para lo mismo, para la conservación de documentos, debemos tener buena ventilación, iluminación y mantenimiento del área donde están guardados los archivos. Por último, tenemos la disposición final del documento. Esta es una fase donde se realiza la selección de los documentos en cualquier etapa del ciclo vital, con el fin de estudiar su valor primario o secundario, o de esta forma determinar su conservación temporal, permanente o su eliminación conforme a lo dispuesto en las tablas de retención documental o tablas de valoración documental. Se dice que la conservación total de un documento se aplica a aquellos documentos que tienen valor permanente, es decir, los que tienen por disposición legal o los que por su contenido informan sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la entidad productora, convirtiéndose en testimonio de esa actividad y su trascendencia. También tenemos la eliminación de documentos, es la actividad resultante de la disposición final señalada en las tablas de retención documental o valoración documental, para aquellos documentos que han perdido sus valores primarios y secundarios. También tenemos la selección documental, es la actividad de la disposición final señalada en las tablas de retención o valoración documental y realizadas en el archivo central, con el fin de escoger una muestra de documentos de carácter representativo para su conservación permanente. Esto se hace pues gracias a la ayuda del ciclo vital de los documentos. Se dice que el ciclo vital de los documentos se divide en tres partes: archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. Los archivos de gestión y archivos centrales son archivos primarios, son de valores primarios, y el archivo histórico es de valor secundario. Los archivos centrales y de gestión son los que hacen referencia a la parte legal, contable, administrativa, técnica y fiscal. Y los archivos culturales o históricos son los que hacen parte de la cultura, la historia y la parte científica. Se dice que el archivo de gestión es el archivo que está en constante movimiento, que es la primera era desde su creación, lleva desde su creación hasta los 5 años, y el archivo central es el que recoge la documentación del archivo de gestión y tiene hasta los 10 años. Es el que ya casi no utilizamos, que aún conservamos porque se sabe que va a llegar el día que lo vamos a necesitar, pero no tiene como esa importancia para hacer un archivo histórico. El archivo histórico es la tercera era, que es donde se
donde el archivo queda permanente en constante cuidado, ya que son archivos de información muy importante. ¿Qué aprendí de esta materia? De la materia de gestión documental, aprendí la importancia que tiene la implementación de un sistema PGD en nuestra vida laboral, ya que nos hace más fácil el acceso a nuestra información o a la información requerida por el usuario y nos brinda pues un mejor manejo de ella. Entonces, muchísimas gracias. Hasta luego.